Vamos a tener la palabra proclamada y los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 86, versículo del 1 al 10. ¿Sí? Salmos 86, del 1 al 10, igual lo pueden ver en la pantalla. La palabra de Dios dice así: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Amén. Hermanos, la lección del Nuevo Testamento la vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 16. Empezamos desde el versículo 19 hasta el capítulo 17, versículo 2. También lo pueden ver ahí en la pantalla. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Amén. A continuación tenemos el mensaje del día de hoy, titulado Un pecado de omisión. Está a cargo de nuestro pastor Pedro Arana, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Y quisiera solicitarles, queridos hermanos, hermanas,
que tengan su Biblia en la mano, donde puedan mirar el pasaje que se ha dado lectura, que es el capítulo 16. Y antes de comenzar ya la exposición, quisiera que noten el primer versículo del capítulo 16. Jesús también les dijo a sus discípulos, había un hombre rico. Y luego, en la porción que hemos leído, que comienza en el verso 19, viene otra historia, otra parábola del Señor. Había un hombre rico, lo cual nos va diciendo que hay una sucesión en el pensamiento del Señor que quiere dejar con sus discípulos. También quisiera que noten que el verso 16 del capítulo 16 habla de la palabra de Dios, de Moisés y los profetas. La ley y los profetas, o sea, Moisés y los profetas, llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, hay una nota especial sobre el reino de Dios. Y luego viene un solo versículo. Todo el que se divorcia de su mujer se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Es decir, está hablando del divorcio, de la separación, de la fragmentación. Y vamos a notar, cuando veamos la exposición, que esos dos elementos parecen estar presentes, que el divorcio no solamente es entre un hombre y una mujer, unos esposos, pero que puede haber divorcios diversos con nuestros prójimos. Y el Señor señala por lo menos uno de ellos. Bien, dicho esto, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida y salud que nos das. Te damos gracias por estar juntos aquí en tu presencia y te suplicamos humildemente que tú nos dirijas en la reflexión de tu palabra y que a través de todas nuestras limitaciones, que tú conoces muy bien, tu palabra pueda llegar a cada uno de nosotros y cumplir en nosotros por tu Espíritu Santo la obra para la cual tú la envías. Señor, quédate con todos nosotros y bendícenos de acuerdo a nuestra necesidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues bien, la parábola que nos toca meditar en esta mañana, como ya he tratado de que noten, complementa la enseñanza del Señor sobre el peligro de hacer de las riquezas de Mamón Dios y ofrecerle nuestra vida total y públicamente a aquel que no es Dios y que sin embargo para muchas personas reclama toda su existencia. Sí, con la parábola del samaritano, el Señor puso la nota sonora en la humana solidaridad. En esta que acabamos de leer, señala también en colores vivos la humana insensibilidad. La parábola del samaritano es símbolo de la humanidad, de este sentido de humanidad que sobrepasa los límites de la raza, de la religión, y solo ve al ser humano en su desgracia, en su desesperada necesidad, y lo atiende. En la parábola que nos toca meditar esta mañana, el personaje central es un hombre que se ha despojado de su humanidad, que ha hecho invisible al ser humano sufriente, que en su búsqueda del placer transgrede la ley de Dios, haciendo fiesta diariamente y no tiene en cuenta que 6 días trabajarás y el séptimo será de reposo. Y es condenado, no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Es decir,
es un pecado de omisión, pero es un pecado de omisión que, visto a los ojos de Dios, nos lleva a una eternidad sin Dios, a una eternidad de separación, de divorcio total del Señor. Es importante también que al ingresar en la reflexión de esta parábola tengamos presente la finalidad que tenía el Señor. Su objetivo no era darnos enseñanza muy particular y minuciosa sobre la vida después de la muerte, sino de presentarnos a una persona cuyo carácter lo conducía irremediablemente a la perdición. Y hemos de subrayar, como lo hace Jesús, que muchas normas y valores de este mundo sufrirán una subversión total en el reino de Dios. Es decir, que las cosas como las vemos en este mundo, que son pasajeras, tendrán un vuelco total a los ojos de Dios, en la realidad de Dios y de lo que Él está haciendo en este mundo, y nos hará ingresar en el mundo del reino de Dios. Bueno, veamos la primera escena. La primera escena nos habla de otro divorcio, no del pasaje anterior entre el hombre y la mujer. Nos habla de otra separación, de otra división, de otra fragmentación que existe en la sociedad. Había un hombre rico, y más adelante va a decir, había un pobre. Esa es la realidad. Y para esa realidad no tenemos que acudir a ningún profeta tardío, ni a ninguna sociología ya superada en este tiempo. Cada detalle del relato da a conocer el lujo en el cual vivía este hombre rico. Su atuendo costaba una fortuna y él daba señales públicas de su capacidad económica, pues siempre usaba el mismo atavío, el turbante de púrpura y los vestidos de lino fino. Vive en un vértigo perpetuo de placer. Diariamente realiza banquetes suntuosos, invitado a gente cercana, de quienes recibe los manjares que más apetece, él, la adulación. Claro está, por el relato, aparte de la excelente gastronomía muy selecta que él ofrecía a sus invitados. Nada indica que sea un hombre vicioso, ni que acostumbre a maltratar a los pobres, o que tenga otras flagrantes conductas impropias. Y enseguida tenemos también a Lázaro. Su nombre significa Dios es mi ayuda. Es interesante esta parábola, porque de todas las que Jesús habló, dio a conocer, esta es la única en la cual un personaje recibe un nombre, Lázaro. Mi ayuda es Dios. Es un pordiosero cubierto de llagas que yace a las puertas de un palacete. Solo los perros de la calle se le acercan y le lamen sus heridas, queriendo en esa forma mostrarle su cariño, y al hacerlo le causan sin duda dolor a sus llagas. Es un nadie. Lázaro carece de todo sostén humano. Todos lo han abandonado.
débil y hambriento, aguarda que los ricos que están en las comilonas se limpien las manos con las migajas de pan, como era costumbre en esos tiempos, y las tiren al suelo. Esas migajas serán su comida del día. Esta es la primera escena. La segunda escena que nosotros notamos en la lectura de la parábola pone de relieve la institución más democrática que existe en este mundo: la muerte. El ricachón ha entrado y salido de su mansión. Siempre vio que un bulto envuelto en andrajos estuvo a su puerta. El rico se portó bien, nunca pidió que lo sacaran. Para él era parte de su escenario diario. Nunca lo consideró como un ser humano. Nunca se detuvo un momento para saber de él. Nunca le preguntó por sus antecedentes, ni se le ocurrió costearle un albergue. Para él solo era un montón de carne asquerosa, que no significaba nada para él, aunque le causaba fastidio que estuviera en la verja de su opulenta mansión. Pero la institución democrática se impuso. Una mañana había desaparecido el bulto de su puerta. No lo vio antes, ni lo ve ahora. Se ve mejor la portada de mi casa. El texto es parco. Lo que nos dice es: llegó el día en que el mendigo murió. ¿Qué hicieron con su cuerpo? Fue a una zanja común. Era un NN. Y al parecer los únicos que lo vieron fallecer fueron los perros. Pero de pronto, el texto nos dice que hay una conmoción en el distrito. ¿Sabes? Ha muerto el dueño de la mansión. Y la noticia corre como un reguero de pólvora. Sus familiares y allegados comienzan los preparativos del sepelio, contratan las plañideras. Todo debe estar de acuerdo a su nivel, todo bien planificado y con todos los protocolos de la gente superior, de los ciudadanos VIP. Llegan las amistades. ¿A qué hora murió? Estuvimos juntos en la fiesta y como siempre lucía saludable. Un ataque al corazón terminó con él. Le dan sepultura en una tumba esplendorosa, como fue la vida del difunto. Y así llegamos a la tercera escena que nos presenta el Evangelio. Eternidad. ¡Qué grande eres! El contraste es notable con las escenas anteriores. Lázaro, el pordiosero, se halla en el cielo, en el regazo de Abraham. En el Hades, morada de los muertos infieles, aparece el dueño de la esplendorosa mansión. Ahora vemos lo que sucede en el mundo venidero. La descripción que tenemos del más allá refleja sin duda las ideas de los judíos de aquel tiempo, a quienes está dirigiendo el Señor, no necesariamente a toda la revelación que ya tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Y nos dice el texto: alzando el rico los ojos hacia lo alto.
va a entablar con el padre Abraham, a quien ve junto con Lázaro, una conversación, un diálogo. Y el rico, desde el Hades, mirando de lejos a Abraham y Lázaro, le presenta dos solicitudes al patriarca. La primera, le pide alivio para sus sufrimientos. No podrá descender Lázaro de la región de la bienaventuranza a la región de la miseria, donde yo me encuentro, trayéndome una gota de agua que aplaque mi ardiente sed, padre Abraham. El patriarca le contesta, haciéndolo pensar en la severa justicia que ha cambiado la miseria de Lázaro en felicidad y el placer que él disfrutó en miseria, agregando que no había intercambio posible entre un lugar y el otro. Lázaro no podía ir donde él estaba, ni tampoco él podía acudir para ver a Lázaro. Podemos, queridos hermanos y hermanas, y debemos hacer los cambios que requieren nuestra vida antes de morir. Después de nuestra muerte, ya nuestra suerte quedó sellada. Hoy es el tiempo del cambio. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. Hoy es el tiempo de la fe. Una vez que pasamos el umbral de la institución más democrática que existe, donde ni el dinero, ni la posición social, ni ninguna otra cosa que separe a los hombres podrá hacer un cambio, ha de acontecernos, más temprano o más tarde. La segunda petición, el infeliz rico, evidencia su honda preocupación por el destino de sus hermanos. Solicita a Abraham que Lázaro se dirija a la casa paterna a fin de dar a conocer el triste final de su inhumano proceder. Los hermanos, impresionados por quien regresó de la tumba, evitarán seguir sus huellas. La respuesta que nuestro Señor pone en boca de Abraham revela los móviles que pueden conducir a una persona a un arrepentimiento verdadero. No es la amenaza del infierno tan temido, como diría Santa Teresa, la que opera un cambio radical en la vida de los seres humanos. Tampoco este cambio de vida, de dirección en la vida, se va a realizar por el testimonio más claro que puedan recibir del desenlace final, mirando hacia el futuro. No, eso no le va a hacer cambiar su rumbo. El arrepentimiento que modifica profundamente la vida de una persona se produce por la íntima conciencia de que se ha actuado mal, de que hemos ido por mal camino, que las cosas que hemos hecho han estado mal hechas, y no por la seguridad que vamos a acabar mal después. El milagro del arrepentimiento, que es para vida,
es cuando somos conscientes de que se ha actuado mal, cuando la maldad de la vida nuestra nos causa vergüenza y pesadumbre, desazón, y pensamos en la reforma inmediata de nuestra vida. Si la voz de Dios, por sus profetas de ayer y de hoy, no tocan nuestra vida y no nos llevan al cambio, menos lo van a hacer las voces fatídicas del porvenir. Lo dice el Señor con completa claridad. Tienen que escuchar a Moisés y a los profetas, escuchar el mensaje de la palabra de Dios y cambiar, recibir esa palabra, acogerla y acoger a la palabra viva que es Cristo mismo. De manera que todos los seres humanos estamos invitados a esa experiencia de arrepentimiento y fe. Y lo cierto es que una vez pasado el umbral que marca la muerte, ya no se puede hacer nada. Ahora bien, el pecado de este hombre rico fue que no se preocupó en lo más mínimo de Lázaro mientras estuvo gozando de su vida. Aceptó como natural que Lázaro estuviera tirado a la puerta, enfermo y con hambre, mientras él hacía un mal uso de todos los recursos que poseía. Es decir, fue condenado por desalmado. Sufrió las consecuencias de ser insensible. Y por eso es que hemos puesto a este sermón el nombre del pecado, no de acción, sino de omisión. Y hay omisiones, y esta especialmente en la vida, cuando los seres humanos podemos perder el sentido de humanidad. Podemos hacernos insensibles a la tragedia humana. Cuando el otro no significa nada para nosotros. Y estamos en la disposición de gozar de la vida, de sacarle el jugo a la vida, de poder tener todos los placeres y agradarnos en todo lo que queramos y no prestar atención ni mirada a aquel que sufre, aquel que está enfermo, aquel solitario, aquel nadie. Queridos hermanos y hermanas, el sermón sin duda que puede terminar aquí, pero permítanme sacar 3 lecciones de este pasaje sin duda severo, y severo porque se trata de quién es Dios. Y la primera lección tiene justamente que ver con eso. Dios es justo y ama la justicia. Dios es justo y ama la justicia. Dios está presente. Y nos dice el Salmo 33, mira las acciones de cada uno de los seres humanos. Mira nuestro comportamiento en su totalidad. Si nosotros miramos nuevamente la parábola y le damos lectura, nos vamos a dar cuenta quién es el personaje central que el Señor dibuja con mucho cuidado a través de la parábola.
evidentemente no es Lázaro. Lázaro ocupa el lugar, hace de personaje para que sea más evidente lo que un pecado de omisión convierte en la tragedia de la vida de un ser humano en algo que no tiene retorno, sino que lleva a la perdición. Y si miramos esto con cuidado, ya no con la justicia humana, para quien un pobre no significa nada y no le va a pasar nada a una persona que pueda despilfarrar su dinero como le dé la gana, sin ninguna conciencia social. Eso no es transgredir nada en este mundo. Pero a los ojos del Señor, no solamente se transgrede el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás, sino no matarás. Porque ese hombre estuvo muriendo día a día y el rico no hizo absolutamente nada. Este pasaje nos abre a nosotros los cristianos y a todos los que tienen oídos para oír, que todo no se acaba en este mundo, que Dios es juez, que un día ha de haber un juicio y cada uno va a recibir de acuerdo a lo que ha hecho, sea bueno o sea malo, y a lo que no ha hecho también, a lo que ha dejado de hacer, y al dejarlo de hacer, ha puesto en peligro la vida de otra persona. Qué llamado de atención, queridos hermanos y hermanas, para revisar nuestra vida, de aquellos que nos han dado el ser, de nuestros padres que envejecen y el cuidado que tenemos con ellos. Porque no tener cuidado y tener los medios para hacerlo es una forma de asesinar. No a los ojos del mundo, pero a los ojos del juez justo. Por supuesto que aquí no nos dicen que hay absolutamente nada de malo en ser pudiente, en tener recursos económicos. Ese no fue el problema. Ese fue el peligro, tal vez. Pero el problema es que este hombre se tornó insensible. No pudo ver la tragedia del ser humano. El peligro está siempre latente, en que si tenemos más, querramos más, y nunca veamos que estamos llamados a lo que viene a ser la segunda lección que nos deja este pasaje, y es que estamos llamados a la solidaridad con nuestro prójimo. No estamos llamados a que nos revienten cohetes por la forma como tratamos a nuestros prójimos, porque es muy posible dar muchas cosas y publicitarlas en televisión, y de repente los avisos de la televisión han causado más inversión que lo que realmente se ha dado para poder ayudar al prójimo. Y de eso no somos jueces nosotros. Hay un juez. Pero somos llamados a ser solidarios con aquellos que sufren, con los que tienen enfermedades, con los que no han recibido las mismas oportunidades para la vida que nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, hemos recibido. Estamos llamados a mirar con cuidado a nuestro alrededor, que no se trata solamente de hacer grandes obras por la gente que puede parecer y estar en situaciones precarias. Pero si nos paramos en la puerta de nuestra casa, de repente Lázaro puede tener hasta automóvil, pero no sabemos por qué sufrimiento esté pasando. O aquella persona con quien nunca hemos conversado puede tener necesidad de una palabra de aliento. No voy a decir un abrazo,
pero siquiera un puño de saludo. La solidaridad humana tiene un lugar muy especial para nosotros como cristianos y para la misión de la iglesia. Y finalmente, pero no es lo menos importante, sin duda es un pasaje como esto. Tenemos que pensar en la función social del dinero. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. El que le da el signo moral es el ser humano. Pero el amor al dinero, el amor a lo que no es una persona, eso es el principio de la tragedia. Y así lo reconoce el apóstol Pablo. En vez de amar a una persona, estamos amando las cosas, los bienes, que pueden ser cualquier tipo de bien. Y no demostramos el mismo afecto y cariño por los seres humanos. Creo que en este momento particular es una palabra apremiante para aquellos que tienen que dirigir los destinos del país. El dinero tiene que cumplir una función social. La economía tiene que estar en función del ser humano y no poner a los seres humanos en función de la economía. Que no podemos hacer uso egoísta, egolátrico de aquello que hemos recibido de parte de Dios cuando hay tantas personas con enfermedad, cuando el sonido de la muerte por falta de alimentos ha llegado a tantos hogares en el Perú, que han de tener sin duda un lugar muy especial en el infierno, aquellos que le roban a los pobres el pan y el agua. Un pasaje así es para que pensemos como iglesia en las responsabilidades que tenemos como cristianos. Dios es justo y ama la justicia. Benditos aquellos que son solidarios con sus prójimos, aquellos que saben que tienen que preocuparse por otros seres humanos. Pero hemos leído también en el capítulo siguiente, imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le hubiera sido que sea arrojado en el mar con una pierna de molido, no atada al cuello, que dar ocasión de caer a uno de estos pequeñitos. Aquí se refiere indudablemente a casos en que un hombre o una persona labra de modo activo la ruina de su prójimo humilde. Vale decir, hay de aquellos que comprometen deliberadamente la salud o la virtud de sus prójimos. Hay de los explotadores de carnes humanas. Hay de los asesinos sin pudor y los asesinos del pudor. Hay de aquellos que pongan en su camino o en el camino del prójimo una red para que caiga. Hermanos, estamos llamados a la solidaridad y estamos llamados a ser quienes tengan un mensaje práctico, positivo. El capital no es lo malo es el corazón del hombre que no usa los recursos que Dios le da para el bien, como para que cumplan una función social, sino que buscan solo lo complaciente para ellos mismos, los que les causa agrado, los que piensan que le dan felicidad, porque el final es trágico. Dios reina, Dios es el Señor, Dios nos llama a todos hoy al cambio, a ser más solidarios
con nuestros prójimos, a responder al llamado del Evangelio, a sensibilizarnos por el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y como iglesia nos haga bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.